Columna Pasos en el Tiempo, Fede Paso. ¿Cómo va, compañeros? Buen Bien, sábado. bien. ¿Cómo va? ¿Qué me contás? Dale. Acá estamos expectantes, no podemos hablar, pero estamos expectantes. Estamos Mañana es un día importante. No. Y hoy también es un día importante. ¿Por qué? Contanos, Fede. Hoy es aniversario de la reconquista de Buenos Aires. ¿Qué tal? Siglo XIX, principio del siglo XIX, poco antes de la Revolución de Mayo. El territorio del Río de la Plata y también el territorio de las que hoy son las provincias argentinas estaba fuertemente convulsionado, con fuertes cambios geopolíticos que ocurrían en las Europas, y por una serie de alianzas complejas, los ingleses invadieron Buenos Aires 2 veces, ¿no? La primera fue en 1806, la segunda fue en 1807, y hoy es en el aniversario de la primera recuperación de Buenos Aires, ¿no? Lo que se conoce como la Reconquista Eso. de 1806, y que es un lindo momento para rescatar porque habla de la soberanía, podemos decir con una mirada retrospectiva, de la soberanía nacional. En ese momento no había una nación, éramos colonia española, ¿no? Una colonia en disputa, pero sí de defensa del territorio, sobre todo de un hito que es, además de protonacional, es un hito popular. ¿Qué tal? Bien. Porque la defensa de Buenos Aires la llevaron adelante los criollos, el criollaje, los dirigentes criollos, pero también lo que con términos de la época se conocía como el bajo pueblo, los mulatos, los zambos, y esta América mestiza, criolla, tan rica en humanidad y en Y diversidad. que se quiso tenemos. tapar durante mucho tiempo, ¿no? Esa raíz afro-argentina que durante Desde mucho ya. tiempo se quiso tapar y silenciar. Así Total. es. Por eso los invito a leer un artículo que escribí para el Destape Web, que se publicó esta mañana, en el que contamos un poquito de qué se trató ese evento, que también está bueno para realzar la Buenos Aires que queremos, ¿no? ¿Dónde lo escribiste? En el Destape Web. Perfecto. En la web del Destape Perfecto. lo van a poder encontrar. Y ustedes hablan de Montevideo. Montevideo fue importante en ese momento porque los españoles se tomaron el buque, digamos, ¿no? Claro. Sobremonte, que era el virrey, Eso. se escapa con las arcas del tesoro. Eso. Todas las instituciones coloniales capitulan al toque, digamos, y Buenos Aires quedó un mes a Claro. cargo de los ingleses invasores, entonces ¿Qué? los criollos se organizaron en Montevideo. Mira, justo. Las milicias urbanas, que van a tener un fuerte contenido popular y que fueron fundamentales para lo que va a venir después en el Río de la Plata, se arman en Montevideo. Mirá. Se organizan en Montevideo y después desembarcan en Buenos Aires. Como en el TEC, te reagrupás ahí en el país y la guerra de guerrillas vuelve. Sí, sí. Y en un hito importante que lo que realzó la figura, hay dos figuras, ¿no? La figura pública del momento fue Santiago de Liniers, que después terminó Claro. siendo un virrey designado por la conmoción popular que generó, ¿no? Y el fuerte repudio a Sobremonte, en lo que en ese momento era la Plaza de la Victoria, hoy la Plaza de Plaza de- ustedes, la sí. Plaza de Mayo. Eso. Y después la otra imagen que quedó es la del aceite hirviendo. ¿Es Ay, cierto qué eso? tira- Es verdad. Es verdad. Es verdad, es cierto, es ¿Ah, cierto. sí? Hay Fede registros. Pasos confirma aquí en ¿Qué me contás? Que es cierto del aceite hirviendo que arrojaban desde los balcones. Las crónicas que recogen los historiadores afirman que es cierta el mito del aceite hirviendo, que ¿Y que eran las mujeres las y que eran tiraban las el mujeres, aceite? y que eran las mujeres. ¿Qué sí, me desde los contás? balcones. Sí, hay Ah. registros de eso en las crónicas que se levantan Exacto. de la época. Bueno, siempre son cuestiones delicadas de afirmar tan abiertamente, pero las crónicas dicen que sí. Mira, Pero bueno, lo que queremos decir de esta reconquista y de este hito de Buenos Aires es la Buenos Aires que queremos, ¿no? Que es todo lo contrario a la ciudad unitaria en Claro. la que se convirtió. Vamos a hablar con cuidado porque estamos en veda electoral. Pero también les propongo repasar algunos hitos de la historia moderna, más Dale. cercanos, mucho más cercanos en el tiempo. Nos vamos a ir al siglo XX y XXI, que conformaron o que contribuyeron a la ciudad unitaria, ¿no? Ajá. Esto que Buenos Aires sea una ciudad rica, pero excluyente, que expulsa a los ciudadanos y que es contraria a los derechos de las mayorías, ¿no? Una ciudad cada vez para menos, ¿no? Con los canteros súper iluminados, con plata tirada por ahí a cuestiones más cosméticas. Los volardos que valen miles y miles de pesos, esos volardos, ¿no? Bueno, Lo primero que podemos decir, historia reciente, historia moderna, es mediados de los 90, Sí. ¿no? El Pacto de Olivos, el acuerdo, un momento de bipartidismo. sí. El bipartidismo
el bipartidismo es digamos que gobierne primero el peronismo, después el radicalismo, primero el peronismo, después el PJ, la UCR y se vayan alternando consecuentemente en el poder, que es un sistema que implosiona en el 2001 sobre todo, pero que ya comienza a mediados de los 90. El Pacto de Olivos es uno de los momentos más altos y también que va a terminar marcando la decadencia del bipartidismo, porque fue lo que permitió el llamado a la Asamblea Constituyente, que finalmente va a reformar la Constitución en 1994. Sí. Para tener una reforma constitucional se necesita un fuerte acuerdo político. En ese momento el presidente era Menem, Alfonsín era una figura importante del radicalismo. ¿Pero por qué? Si hablamos de Buenos Aires nos metemos en una reforma constitucional. Porque a partir del año 94, cuando finalmente la Convención Constituyente sanciona la reforma constitucional, la ciudad de Buenos Aires cambia de rango, ¿no? Antes se hablaba de la municipalidad de Buenos Aires, que votaba intendente con el mismo rango que otras ciudades quizás del conurbano. La capital, ¿no?, federal. A partir del 94, la ciudad de Buenos Aires pasa a tener atribuciones de una provincia, ¿no? Con los recursos de una provincia. Es decir, cambia de rango y se empieza a tener otro tipo de estatus también en cuanto a lo que es su gobierno, ¿no? Hoy un jefe de gobierno tiene las mismas atribuciones mayormente que las de un gobernador. Claro. Ni que hablar si le sumamos la connivencia que tiene con la justicia federal, con los medios concentrados de comunicación, y entonces esa amalgama de poder concentrado que vivimos. El intendente era elegido a dedo, no se votaba. El ¿Cómo? intendente de Capital Federal no se votaba. No. Era elegido a dedo por el presidente. Claro. Vas a ser vos el intendente, ¿no? Entonces, reforma del 94 es un cambio de calidad muy fuerte para lo que es la ciudad de Buenos Aires. Después, el otro gran cambio de la historia moderna es el ingreso del macrismo, ¿no? De la fuerza política amarilla, que gobierna hace muchos años, ¿no? Hay algunas... Mostaza es lo tuyo, Tati, no te preocupes. Lo estoy exorcizando. No, es mostaza. Aparte no, hay que apropiarse del gamello de vuelta. Que ahí hay como una cuestión, ¿no? Porque hay algunos gobernadores que si gobiernan muchos años son feudos y son señores feudales. Eso. Pero hay algunos territorios que si se gobierna más de 15 años no son No feudos. pasa nada con Pose, no pasa nada, ¿no? Eso es una cuestión, ¿no? Hay como un caso de distinta vara, Sí. se decía en un programa hace algunos años. Bueno, el juicio político a Ibarra, ¿no? Nos vamos al año 2005, en 2004 empezó, en 2005 empezó el juicio a raíz de la causa de Cromañón, ¿no? De ese momento tan trágico que vivió la ciudad. Y bueno, 2 años después se lo termina destituyendo vía juicio político. Se destituyó a un jefe de gobierno vía juicio político por, bueno, irregularidades en lo que es la gestión de la noche porteña, ¿no? Un evento que se llevó 194 vidas, pero que tuvo un uso político muy fuerte, ese juicio político, ¿no? Vos estuviste justamente una participación muy activa en contra de ese uso político, ¿no, Tati? Totalmente, por eso te digo, sí, se lo juzgó y más de uno aprovechó, le movieron el piso, pero hay cosas que nada que ver, ni quedaron comprobadas, ¿no? Pero, bah. 14 de noviembre de 2005 se destituye a Ibarra. Y es un poco el inicio, ¿no? El germen de lo que va a ser la nueva fuerza política que va a gobernar Buenos Aires hasta hoy, digamos, ¿no? Así estamos. Estuvieron atrás. Hay verdad. Estuvieron atrás y estuvieron en ese armado, ¿no? Hay que agregar que en ese momento lo que era el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, fue dividido, ¿no? Porque ahí pasó, asumió Tellerman y el Frente para la Victoria fue con Daniel Filmus y Tellerman se juntó con Carrió y eso dividió el voto y eso hizo que ganara también el macrismo, ¿no? La división del voto fuerte, duro, del peronismo, el progresismo, como queramos llamarlo. Y después nos vamos... Así, muy abuelo de pájaro, ¿no? Agarrando estos hechos de historia reciente que hacen que Buenos Aires sea la ciudad unitaria. Usamos términos del siglo XIX, pero cuando decimos unitarismo estamos hablando de eso, ¿no? De una ciudad que no se rige por los principios del federalismo y de la integración. Y eso donde más se encuentra es en una cuestión económica de recursos, que es el debate de la coparticipación. Sí. Que en esta casa, en esta radio, se habla mucho de eso. Y es muy importante no perderlo de vista. Cuando hablamos de la coparticipación, algunos hablan de robo. Para esto voy a leer, ¿no? Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, es el distrito más beneficiado en la repartija de la torta de la coparticipación, ¿sí? En los últimos 30 años, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal,
Buenos Aires, gracias a la plata de la coparticipación, creció un 548% entre el 93 y el 2022. Y en estos últimos años, ¿no? En estos 2 años que estamos atravesando, Buenos Aires pasó de recibir, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pasó de recibir el 2,8 del total de la coparticipación a casi el 5. ¿Sí? Del total, lo que produce el descontento, ¿no? de las provincias. Esto es un tema que se llevó a la justicia, ¿no? Porque no le corresponde esto a la ciudad, digamos. Esto surgió a través de una firma de la Corte, digamos. No, y además, ¿dónde están las mejoras, querido, con tanta plata? Entonces, para tener en cuenta, ¿no? la disputa de recursos a la hora de entender por qué la ciudad de Buenos Aires está como está, ¿no? Y ocupa el rol que ocupa, ¿no? También. Muy bien. ¿Es posible volver a reconquistar la ciudad de Buenos Aires, Fede Pasos? Siempre es posible, ¿o no? Vamos, siempre es posible. Gracias, Fede Paso, con su columna Pasos en el Tiempo. Muchas gracias. Escuchamos un poquito de música. Dale. Estamos en veda, no podemos hablar de nada de los candidatos, pero vamos a escuchar un tema. ¿Sabes cómo se llama el tema? Querido, perdón, sos un Felipe Piña, nene. Esa. Vamos, Felipe Piña. Estamos en veda, pero escuchamos este tema. ¿Sabes cómo se llama? Dale masa.